Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy precisamente alguien me preguntó sobre voy a ponerme esto aquí para que se oiga bien, sobre las variables cualitativas. Vamos a ver, en la vida financiera uno pone bastante afán a todo el análisis cuantitativo, razones financieras, proyecciones, indicadores, etcétera, ¿no? Y especialmente cuando hacemos procesos de evaluación de empresas, usualmente calibramos un poco a la vista de si tienen alguna pregunta en el camino la van dejando aquí abajo y la vamos viendo. Les decía, hacemos calibraciones a la vista de todo el análisis prospectivo, es decir, análisis vertical, horizontal, razones financieras, EBITDA, todo el análisis del estado de flujo de caja, etcétera. Y en función de eso, pues uno hace sus assumptions, sus supuestos y hace proyecciones, ¿no? Sin embargo, la vida bancaria y la vida financiera me han enseñado que las variables cualitativas, es decir, que no son de naturaleza financiera, tienen implicaciones financieras que pueden desembocar hasta en la quiebra de una compañía, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo de esos. Bueno, durante más o menos 5 años fui ejecutivo empresarial, específicamente atendía el sector pymes en Banco Crédito Agrícola, que ya no existe. Bueno, ahí está, pero no existe. Y precisamente en razón de algunos casos que me iban rechazando los analistas, fui documentando todo el proceso de, de los principales motivos por los cuales los casos se devolvían, para discutir justamente sobre eso hoy, ¿verdad? Específicamente ahí en el vínculo de este video que ustedes tienen ahí, les puse 2 links a la carpeta del Drive donde van a poder bajar uno, el paper que escribí sobre variables cualitativas. Digo, podrán haber muchas más, sin embargo esto es lo recurrente de los analistas bancarios a la luz de la normativa 105, que para los que no saben, en términos de su jefe, la normativa 105 es la que rige toda la parte de calificación de deudores, análisis crediticio, etcétera, ¿verdad? Si bien no especifica en gran detalle, y esa es una de las cosas de las que adolece la normativa, pues en términos generales llama a hacer un análisis técnico en el que se tienen que ver razones, escenarios de sensibilización en caídas de ingresos, aumento de ingresos, variaciones de tasa de interés y diferencial cambiario en el caso de los que no son catalogados como deudores de moneda extranjera y tramitan créditos en el sistema financiero nacional costarricense. Pero bueno, un poco a manera de contexto. Lo más relevante de todo esto es entender cómo las variables cualitativas, es decir, de decisión gerencial estratégicas, tienen particulares implicaciones en las compañías y en el análisis de crédito. Entonces vamos a ver, este video les va a servir para 2 cosas. Uno, para entender cuáles son las principales variables cualitativas y dos, porque si usted es empresario y está sentado frente a la computadora, ¿verdad? Si tiene dudas lo puede escribir. Antes de ir a un banco, usted tiene que aprender a hablar el mismo idioma del banco. Incluso antes de revisar sus estados financieros y hacer toda la parte prospectiva, cuantitativa, usted debería revisar aquellas cosas por las cuales un analista le puede decir que no. Le digo, personalmente tuve muchas oportunidades en las que el caso tenía buenos indicadores financieros desde la perspectiva cuantitativa, pero tenía un problema cualitativo que hacía que el crédito fuera el traste, aunque sus flujos de caja soportaban sensibilizaciones, incluso algunas más allá de los límites necesarios, aunque de repente, es decir, toda la parte numérica estaba bien, ¿no? Entonces vamos a comenzar sobre esas. Son algunas, poquitas, ahí si ya lo vieron, justamente aquí bueno, a mi derecha, no sé si la izquierda es ustedes, van a tener los 2 vínculos, donde en el primero van a bajar el paper sobre las variables cualitativas y en el segundo un formato que les va a servir para construir las veces de perfil, ¿no? Para que cuando vayan a tramitar un crédito bancario, ustedes ya sepan que ahí tiene que contener todo para que el analista no tenga oportunidad de pensar ni decirles que no, por supuesto, con buenos números, ¿no? Entonces, nada, vamos a comenzar hablando de algunas cosas y les voy a poner ejemplos particulares. Hacia el principio del documento, en la página primera, se habla de la política de los dividendos.
En Costa Rica, por una cosa que yo no entiendo, a pesar de que las fuentes de financiamiento en la ecuación contable son patrimonio y deuda, ¿no? Y ya sabemos que en la ecuación contable todo lo que suma los activos debe ser igual a a la totalidad de pasivos más patrimonios. Los empresarios costarricenses suelen no prestar atención y las sociedades mercantiles suelen no prestar atención a el patrimonio como fuente de financiamiento. Incluso se suele pensar que que no es una fuente exigible. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente no pagamos una tasa de interés por eso, ¿no? Y de repente, como no hay un gasto recurrente, uno piensa que no hay exigibilidad. Sin embargo, existe una exigibilidad técnica que deja rastro al punto de que los analistas quieren saberlo. Entonces, con mucha frecuencia usted se encuentra, por ejemplo, sociedades anónimas, que son las que mayor hay en Costa Rica, o sociedades de responsabilidad limitada, que tienen un capital social registrado de 10.000 colones. Y además de eso, tienen una acumulación permanente de utilidades, ¿no? Entonces, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta respecto de la política de dividendos, específicamente como variable cualitativa. Dentro de las notas explicativas previas al análisis de cada cuenta contable, debería estar establecido al principio de toda la información histórica de su compañía, que eso es lo más básico antes de entregar los estados financieros. Usted debe tener su propio perfil que responda y mitigue a cada una de estas variables de las que vamos a hablar hoy. Usted debe tener definida una política de dividendos. ¿Por qué? Porque es que tampoco es bueno acumular utilidades indiscriminadamente, porque a lo largo del tiempo usted hace un análisis financiero y le pregunta a las compañías, bueno, ¿y dónde está ese dinero? Y ya en términos prácticos, en la vida real, contante y sonante no existe. Entonces, tiene que definir una política de dividendos, tiene que definir si hay un plan de capitalización, si hay un plan de acumulación de riqueza para definir algún tipo de CAPEX, proyecto de inversión, adquisición, etc. No es posible que uno suele encontrarse en el rastro financiero, y esto es meramente cualitativo, que a la luz de que no hay una política de dividendos, usted ve en las cuentas por cobrar y todas en circulante, es decir, obligaciones de 12 meses o menos, cuentas por cobrar a socios. Entonces, vamos a ver, es como invitar a la mamá a un restaurante de comida rápida y luego ponerle la cuenta por cobrar, ¿verdad? Claramente, pues, para uno no es viable cobrarle a tu mamá la hamburguesilla que te comiste por ahí en un restaurante que no vamos a mencionar porque no está pagando la pauta. Es lo que quiero decir. Es decir, la exigibilidad no es razonable. Entonces, lo que suele pasar es que los contadores van acumulando por irresponsabilidad, o los administradores o los dueños de las compañías van acumulando cuentas por cobrar a socios contra utilidades retenidas, ¿no? O de repente le hacen el write-off, le dan de baja las cuentas por cobrar a socios contra las utilidades retenidas. Pero es que eso no dice la realidad de la compañía. Entonces, una cosa que los analistas ven con mucho celo es que las empresas, por más pequeñas que sean, y se ve muy bien cuando lo tienen, establezcan desde las notas explicativas preliminares en sus estados de cuenta una política de dividendos que diga nuestro compromiso con la compañía es tal. ¿Por qué? Porque los dividendos, las utilidades acumuladas, reflejan el compromiso que tienen los socios y los empresarios con su compañía. Les voy a poner el ejemplo por si tal vez no lo habían dimensionado en ese sentido. Cuando usted constituye una sociedad anónima, por ejemplo, el Código de Comercio más o menos dice que usted lo que hace es ampararse al fuero societario y separar su patrimonio personal el de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice, Debo? ¿Todo bien? Entonces, lo que sucede es que con ese descobijamiento, con ese fuero societario, usted dice que ese valor que usted tiene registrado en libros, ese capital social, es un nivel de compromiso. ¿Por qué? Porque en casos de quiebra, los socios responden hasta por el valor registrado en libros que se comprueben las acciones de las cuales son tenedores. ¿Me explico? Entonces, fíjese que cuando usted no tiene una política de dividendos establecida, o cuando usted no ha capitalizado, usted le está diciendo al analista financiero, al que le está pidiendo un crédito, que usted no tiene compromiso con su empresa. Me explico, es como decir, yo sí creo en mi empresa, sí creo en mi negocio, pero bueno, le voy a registrar solo 10.000 coloncillos porque es con lo que voy a responder, por poner un caso. Por eso es tan importante la política de dividendos, porque en algún sentido comunica un mensaje claro sobre cuál es su compromiso con la compañía, ¿verdad?
Eso el primero. Insisto, si tienen alguna consulta, pues nada más la dejan ahí y yo la voy respondiendo si es que tengo la información a mano y si no, pues lo averiguamos y lo vemos. El segundo aspecto dentro de las variables cualitativas pareciera que es un poco obvio, pero en muchos años de trayectoria, y aquí está mi amigo Freddy Hernández, que por cierto, espero que vaya todo bien con salud financiera, y Freddy fue ejecutivo muchos años en la banca privada y no me deja mentir. La información contable, cuando visitas a los clientes en la parte empresarial te dicen, bueno, ¿y cuáles estados financieros quiere? ¿Verdad? Por cierto, no comiencen por decir eso porque no le dan confianza a su ejecutivo y es al final el que tienen que vender la información. Le dicen, ¿cuáles quiere? ¿Los de Hacienda, los del banco o los reales? ¿No? Entonces, la integridad y la honestidad y la confiabilidad de los estados financieros es lo más importante. Vean, alguna vez tuve la oportunidad con un cliente particular de visitarlo y decirle, bueno, mira, dame tus estados financieros. Por práctica personal, yo revisaba los estados financieros de previo antes de pasarlos a analista para hacer una serie de recomendaciones. Entonces, yo recuerdo que comenzamos a revisar cuentas contables una por una. Yo pedí los auxiliares contables, entonces decía, mira, cuentas por cobrar 100 colones, ok. Y vos me puedes dar el detalle de esos clientes. No existen, o sea, decía cuentas por cobrar a clientes. Entonces, cuando nos reunimos con el cliente, yo le dije, mire, su crédito no es viable, no le podemos prestar dinero porque estos estados financieros dicen que su compañía no tiene capacidad de hacer frente a un crédito. Me dice, no, pero es que eso no puede ser posible. Claro que puede ser posible. Yo entiendo que su compañía está en capacidad de levantar 80, 100 millones de colones en ingresos mensuales, pero sus estados financieros no dicen eso. ¿Por qué? Porque fíjense que los estados financieros acumulados que estábamos revisando, ¿verdad? En nombre de no pagar impuestos, reflejaban utilidades anuales de apenas 3 millones y un tanto, digamos por alto 4 millones. Entonces, fíjense que usted hace un análisis básico, usted agarra los 4 millones y los divide entre 12, no sé, lo que le dé, usted dice, bueno, esa es la capacidad de flujo residual, remanente que tiene esa compañía. ¿Cómo me vas a venir a pedir 50 o 40 millones de colones si la cuota mensual que vas a pagar está muy por encima de esas utilidades? Por poner un ejemplo típico, en el que echan mano los gastos deducibles para terminar sacrificando a la compañía los estados financieros. Así que aunque parece obvio, no es tan obvio en la vida empresarial. Usted tiene que pensar que evidentemente la contabilidad creativa es el mayor de sus enemigos. ¿Por qué? Porque al final del día los analistas van a revisar y en esa revisión le van a pedir auxiliares que o va a tener que ir a inventarse o simplemente no va a estar en capacidad de darlos. Vean, el capital humano indispensable. Ustedes no tienen idea de la cantidad de empresas que he visto quebrar por problemas en sucesiones, en cambios, en concentración de funciones. Las empresas transnacionales conocen muy bien el riesgo operativo que implica tener capital humano indispensable. Entonces, usualmente hay cadenas de conocimiento en el que los principales puestos gerenciales tienen por detrás 2 o 3 personas que están aprendiendo de sus funciones en caso de que usted se vaya. Es lo que las transnacionales llaman un BCP, un Business Continuity Plan, y las empresas pymes no las hacen. Entonces, en nombre de que yo soy el papá de la familia y que llevo la compañía en mis manos, no hago, porque bueno, yo lo manejo todo. Entonces, les voy a poner casos puntuales para que vean el problema desde una perspectiva más práctica. Tengo un caso en mi cabeza en el que había un cliente que tuve alguna vez que tenía un crédito, venía pagando muy bien y de repente dejó de pagar. Entonces, nada, había que visitarlo para hacerle arreglo de pago a ver qué pasaba. Particularmente me di cuenta que ya la persona con la que yo había negociado el crédito inicial no estaba a cargo de la compañía, sino que estaba su hijo. Resultó que durante este tiempo había un vendedor que colocaba como el 60 a 70% de toda la colocación de la compañía, de todos los ingresos, y cada año este vendedor llegaba a la empresa y le decía al dueño, que era el papá, ¿no? Mira, necesito que me aumentes el salario. No, es que no se puede. Bueno, entonces me voy y dejo de vender. Bueno, está bien, te lo voy a aumentar, ¿no? El papá se fue de la empresa porque ya estaba pues un poco cansado de tanto trabajar y le dio la empresa a su hijo. Y el hijo, el siguiente año cuando llegó este vendedor, le dijo, no, mira, yo no te voy a aumentar, es que no hay posibilidades financieras. Y entonces nada, esta persona se llevó la
cartera total de él, el 60-70% de las ventas se fue para una empresa de la compañía y nadie había tagueado a los clientes, nadie había rotado las carteras, el supervisor de ventas no visitaba la compañía y dejaron que esa persona se volviera indispensable. Entonces hay que pensar que las compañías se rigen por el principio de que van a existir más allá de las personas. Por lo tanto, uno, deben haber manuales de procedimientos claros. Si usted trabaja con clientes o carteras de crédito, lo ideal sería que usted en algún sentido rote esas carteras, les dé seguimiento o taguee a sus clientes para que le permitan tomar control de ellos cuando sus ejecutivos se van, ¿no? Y muy de la mano con eso están los planes de sucesión. Vean, hay mucha información sobre el tema de que las segundas o terceras generaciones quiebran las compañías. Y eso no pasa por casualidad, pasa porque hay un comportamiento irresponsable de los administradores o de los empresarios a la hora de pasar la administración a sus hijos, a sus familiares, a los nuevos administradores, en el sentido de que no se aseguran de que la compañía va a existir sin ellos. Típicamente, uno visita a las compañías para darles algún tipo de consultoría o asesorarlas y usted le pregunta, mire, fulano, o quien sea, ¿no? Dígame una cosa, en el caso de que usted hoy se enferme o fallezca, ¿alguien sabe quiénes son las personas a las que tiene que cobrarle? Y tiene el detalle de las cuentas por cobrar. No, ok. ¿Y quién trabaja con usted? No, yo aquí lo hago todo, tengo un asistente que nada más le pido cositas y bueno, ¿y esa muchacha cuánto tiene de trabajar con usted? No, tiene 2 meses. ¿Y la anterior? No, es que se fue rápido. ¿Y su esposa trabaja con usted? ¿Su hijo? Nadie. ¿Sí? Y el tema es que cuando usted falta, porque por salud o por lo que sea, la compañía deja de crecer, porque usted es el único que gestiona los clientes, porque usted es el único que gestiona las cuentas por cobrar, porque usted es el único que lleva la contabilidad. No hay plan de sucesión correcto. Si cuando digo plan de sucesión es que usted tiene que asegurarse, preguntarse como empresario, el día que yo falte, ¿quién se va a hacer cargo de mi compañía? Y la segunda pregunta de rigor es, bueno, ¿y si esa persona se hace cargo de mi compañía, estará en la capacidad de hacerlo? Y si no, pues bueno, es una invitación a que usted establezca un plan de sucesión. Hacia la página 3, en el documento que les compartí, que está ahí a su derecha, pues ahí establece pues algunas guías de cómo establecer eso. Miren, esto ha quebrado una cantidad de compañías alrededor del mundo de todos los tamaños y es la concentración de clientes y de proveedores. Recientemente, bueno, en los últimos 10 años había una compañía en bolsa que se dedicaba al sector farmacéutico y hizo un partnership con una transnacional que estaba en la misma industria. Entonces, lo que sucedió es que esta compañía se sintió tan cómoda, ¿verdad? Se sintió tan cómoda vendiéndole el 50% a este partnership que se olvidó de gestionar otros clientes, ¿sí? Entonces, fíjense, una compañía que cotizaba en bolsa, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier compañía. Y de repente el control de precio vertical, porque esto es muy delicado de ambas perspectivas, ¿no? El control de precio vertical, cuando tenés un solo comprador y ese comprador conoce la posición que tiene con vos, te puede destruir, ¿no? Es el típico, le vendo a una transnacional que me compra y cuando ya sabe que tiene cubierto mi principal margen de contribución, entonces me dice, mira, o me bajas el precio o no te compro más. ¿Y qué haces? Tenés que salir a negociar en precios de pérdida. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar midiendo la concentración de clientes, porque, ojo, este riesgo se divide en 2 partes. Lo que tiene que ver con la concentración de clientes, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la concentración de proveedores. En lo que respecta a los clientes, hay que entender que un administrador responsable, un analista responsable, un gerente responsable, todos los meses tiene que estar tagueando, haciendo un scope de sus clientes, revisando del total de mis ventas, cuántos productos, categorizando los ingresos por productos para entender que no tengo concentración. Y si tengo un producto que tiene muy baja estacionalidad o tiene ciclos de venta muy volátiles, pues entonces tengo que buscar la forma de diversificar mi cartera. Pero más allá de eso,
Si yo tengo 100 millones de colones que vendo por mes y esos 100 millones, vamos a ver, en la práctica bancaria se dice que concentración es como el 40%. Entonces fíjese que si usted hoy va a ir a tramitar un crédito con un banco y ya sabe que en sus ingresos hay un cliente al que usted le vende más del 40%, exceptuados algunos casos que les voy a explicar ahora y que sirven de mitigantes para que usted lo justifique con una lista, ni se moleste en ir porque muy posiblemente lo van a rechazar, porque para los bancos es muy riesgoso que usted tenga una exposición del 40%. Sin embargo, para mí, desde mi gusto, desde la perspectiva financiera, 40% es excesivo. O sea, yo diría que por alto un 20%. Uno entiende que hay industrias, giros de negocio que de repente pues te obligan a esto, pero hay que tener mucho cuidado. Usted como gerente, usted como analista, usted como administrador de una compañía tiene que estar consciente de que ¿cuál es el poder que tienen los clientes sobre usted? ¿Qué pasa si este cliente hoy, los patitos S.A. deja de comprarme? ¿Cuánto porcentaje de mis ventas se va? Ok, listo, se va el 40 o 50%. Entonces, si ya yo sé que tengo ese riesgo dentro, que es desde la perspectiva cualitativa y que tiene que ver con la administración estratégica de mi cartera de clientes, ni siquiera con variables financieras, entonces, ¿cuál es mi plan de compensación para hacer que este cliente represente menos en el pastel de la totalidad de mis ingresos? Bueno, hay que ir a buscar otros clientes, hay que hacer diversificación, voy a meterme a otros segmentos, tocará analizar el caso en particular. Sin embargo, tenga mucho cuidado, porque tan peligroso es no vender como venderle todo a un solo cliente. La otra parte de la historia tiene que ver con la concentración de proveedores. Vean, específicamente hay industrias en las que el grado de especialización es tan grande y se ocupan tantas certificaciones de por medio que se justifica la concentración. Industria aeronáutica, industria médica, etcétera. No sé, de repente te dedicas a fabricar implantes mamarios y tenés un proveedor que te vende, no sé, que te vende la bolsa sobre la que se inyecta el relleno, no sé cómo se llama. Digo, ahí se justifica un poco porque para poder estar en ese mercado no es que esta persona puede salir a venderle esa materia prima a cualquiera en el mercado, porque no te encontrás una compañía en cada esquina que produce un producto tan específico, ¿sí? En esos casos se justifica cuando el nivel de certificaciones o de permisos o aspectos legales es tan especializado que ninguno de los dos puede como salir corriendo y ya, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tienen que tomar en cuenta que ustedes no se tienen que casar con un proveedor. El ejercicio más sano para el costo de ventas y para la operación de una compañía es la competencia. El ideal sería que usted haga procesos de licitación en todas las compañías tengamos procesos de licitación. Es decir, que cada compra no los casemos con un proveedor, sino que pongamos o dos o tres en una cartera a competir. Claro, el trabajo del comprador o el gestor de compras o el administrador que lleva esa compañía va a ser un poquito más riesgoso. Sin embargo, perdón, no más riesgoso, sino más trabajoso. Sin embargo, lo importante es que eso que va a trabajar de más le va a asegurar que el día de mañana, si un proveedor que te da cierta materia prima, que te da ciertos servicios, te abandona, vos puedes darle continuidad a tu negocio, ¿sí? El otro aspecto importante, bueno, vean, una forma de medir la concentración de proveedores o de clientes es, ya saben que en Costa Rica nosotros en noviembre tenemos que hacer la declaración informativa, la que la Administración Tributaria llama D151. Esa declaración, pues uno ahí informa de sus principales clientes y proveedores, de tal forma que si usted no tiene un software, un programa, un ERP que le permite dejar rastro de eso, ni siquiera en Excel, entonces usted nada más saca su declaración informativa de la Administración Tributaria, le pide a su contador que se la dé y pues ahí usted tiene un buen parámetro de guía para poder medirlo. Sin embargo, insisto, la concentración de clientes y la concentración de proveedores se tiene que medir todos los meses. Y eso es un trabajo de administración, de gestión estratégica de la compañía, porque el riesgo operativo es muy alto. Bueno, lo siguiente dentro de los riesgos cualitativos, dentro de las variables es, vean, los abogados suelen llamarle a esto acreditar los hechos. Usted tiene que estar pendiente de la coyuntura económica y de los aspectos de mercado, porque es que, vamos a ver, le voy a poner un ejemplo.
todos sabemos lo que pasó con el caso de la mina Cruzitas, específicamente en el sentido de que era un súper negocio, los números daban, la compañía tenía buena cobertura, pero ¿qué implica hacer minería a cielo abierto en un país como Costa Rica? ¿Verdad? El riesgo reputacional es muy alto. Entonces, en función de eso, usted tiene que saber en qué industria se está metiendo. Tiene que saber que la coyuntura económica, los aspectos de mercado dicen mucho. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde puedo averiguar eso? Es muy sencillo. Les voy a dar algunos tipsillos. Aquí, de hecho, se los voy a colgar. Porque es que dicen popularmente que el hábito hacia el monje. Entonces, cuando digo coyuntura económica, es que cuando usted vende su compañía, usted debería hacer un poco de research, de investigación y colgarla en el análisis, perdón, en los estados financieros previo a entregárselos a un banco o a un analista, que a ese analista le den confianza de que usted está en una industria en la que las cosas van bien, en que la industria va creciendo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que uno hacía en el banco es buscar noticias de fuentes confiables, El Financiero, La República, Central America Data, que se dedican a hacer reportajes financieros y económicos que hablen sobre aperturas que están relacionadas con mi compañía. Le pongo un ejemplo. Tenía un crédito de una compañía que iba a expandir una serie de lubricentros que tenía, y entonces yo tenía que justificar que la coyuntura económica de ese mercado tenía auge, ¿no? Porque es que ¿para qué le vamos a dar el crédito? Eh, ya, perdón, es que se estaba descargando y tuve que devolverme a cargarlo. Entonces, les decía, había que revisar que esa compañía tuviera auge. Entonces, vamos a ver, lo que hicimos es entender que esta compañía se dedicaba a tramitar a tener lubricentros y dar mantenimiento de lo que llaman mecánica rápida, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue buscar noticias que demostraban que el parque vehicular costarricense cada vez era más y más y más grande, ¿no? Y en razón de eso, pues logramos justificar que la compañía estaba en un mercado cuya coyuntura, cuyo auge, cuya industria iba en una buena dirección, ¿verdad? Sin embargo, esa es la versión más básica de ese ejercicio. Sin embargo, si usted quiere tener una fuente mucho más confiable de eso en la página del Banco Central, y aquí voy a buscar el link para dárselos, para colgárselos aquí abajo, hay en la sección de indicadores económicos, en la pestaña de producción y empleo, que tiene que ver con todo el PIB y los sectores de producción, etcétera, hay un indicador que se llama indicador mensual de actividad económica, que usualmente tiene 1 o 2 meses de desfase, ¿verdad? Un indicador que además es bastante serio y resumido. Por ejemplo, ahora está el indicador a agosto de este año, ¿no? Aquí se los voy a colgar para que lo vean. Se llama Indicador Mensual de Actividad Económica, o IMAE. En ese indicador, por ejemplo, cuando usted vaya a justificar su análisis financiero o cuando usted vaya a ir a un banco, usted cuelga ahí la información. Aquí se los acabo de colgar, ahí abajo les va a salir. Ahí habla de todos los sectores productivos de la economía que están tomando auge. La ventaja de esto es que es un indicador bastante general, ¿no? Que le va a permitir ver información sobre todos los sectores productivos, sobre el cual usted podría asociarlo a su compañía: agricultura, minas, manufactura, construcción, etcétera. Por ejemplo, en ese informe que les acabo de colgar, ahí ustedes van a ver que, no sé, la industria de construcción de agosto del año pasado a agosto de este año ha tenido un crecimiento, ha tenido un decrecimiento, ¿no? Entonces, si ya usted sabe que eso está pasando, es muy posible que los analistas también lo sepan, ¿no? Respecto del análisis cualitativo. Entonces, usted busca algún aspecto de diferenciación que le permita acreditarlo como una compañía que va contrario a la industria en la que usted ejerce. O, por ejemplo, en el caso, las actividades inmobiliarias, por ahí está mi amigo corredor de bienes raíces, Patricio, viéndonos, no me deja mentir, sabe que el auge inmobiliario pues ha tenido un poco de desaceleración. Pues ahí se puede ver que
pasó de un crecimiento de 2.4 a 0.4, etcétera, ¿no? Ahí están todas las actividades con los comentarios que justifican las principales variaciones. Entonces, ya con eso usted puede justificar la coyuntura económica en la que su negocio va. Incluso le puede servir para tomar decisiones gerenciales, para entender hacia dónde va su compañía y analizarlo desde la perspectiva de investigación de mercado sin tener que pagar por una investigación de mercado. Usted todos los meses se mete a la página del Banco Central, a los indicadores económicos, al índice mensual de actividad económica y usted dice, mira, no entiendo por qué las metas se me están cayendo. Bueno, estoy en el sector de actividades inmobiliarias. Aquí el informe me dice que hay una desaceleración. Entonces ahora sí me pregunto desde la perspectiva estratégica qué decisiones voy a tomar para diferenciarme, para especializarme o para seguir en el mercado o simplemente incorporo a mi negocio otras actividades. Incluso podría ser que de repente yo me dé cuenta, y que esto no es un secreto para nadie, que las actividades de información y comunicaciones han venido teniendo un auge. Entonces veo de qué forma me puedo insertar a ese mercado desde mi realidad económica, ¿verdad? Que eso es una cosa importante. Bueno, lo que sigue más hacia adelante del documento es, vean, el historial crediticio es muy importante, muy, muy importante, porque los bancos ven tan peligroso una empresa que tenga manchado el récord como una empresa que no tenga récord crediticio. Incluso, si vos has tenido varias operaciones crediticias, y se lo digo por experiencia personal como ejecutivo, y tuviste un atraso, vos lo justificás y decís, no, mire, lo que pasa, por ejemplo, que no es un secreto para nadie, en el 2010, 2011, con la cola de la crisis económica, a mí me tocó ver que muchas empresas tuvieron una desaceleración de sus ingresos, incluso pues algunas tuvieron pérdidas durante ese periodo. Entonces eso tiene su rastro en el pago de las deudas. Entonces en función de eso, si ya eso está en mi historial, yo digo, no, mire, ese atraso está ahí porque en algún momento, y cuando digo ahí me refiero al Centro de Información Crediticia, y si usted me está viendo y pregunta, pero es que yo no sé dónde accesar eso, mire, todos los bancos supervisados por su jefe, es decir, prácticamente todos, tienen la obligación de otorgarle a usted con una autorización que usted firma, el plataformista lo hace y lo incluye de una vez, en 2 minutos está. Digo, si el plataformista tiene la voluntad de darle el reporte del Centro de Información Crediticia. Incluso si usted hoy no lo tiene, yo lo invito a que vaya a averiguarse. Y si tiene dudas sobre eso, con mucho gusto me escriben y pues yo les ayudo a leerlo o a interpretarlo mejor o a ver qué acciones se pueden tomar, con mucho gusto. Todos los bancos, bueno, si está en la obligación, sin embargo, usted podría ir a los bancos con los que tiene relación de cuenta de ahorros o créditos o tarjetas, lo que sea, ahí lo pueden ver. Entonces, usted le va a decir a su analista o a la persona que está revisando su compañía, mire, ese atraso está ahí porque pasó esta situación y es absolutamente incomprensible. Diferente es cuando usted no tiene del todo récord, porque si yo no sé cómo paga, esta es la filosofía de los bancos, si yo no sé cómo paga usted con los demás, yo no quiero ser el primero que se la juegue, ¿verdad? Entonces, este es un consejito. Si usted hoy no tiene récord crediticio de ningún tipo y su compañía no tiene récord crediticio, lo ideal sería que tome una tarjeta de bajo límite. Oh, Julio. Todo bien, Julio. Saludos hasta Guapi. Les deja de meter intriga. ¿Por qué? Porque el analista no compensa. Vamos a ver. A veces pensamos que de repente fue solo un atraso de una cuota pequeñita. Pero es que lo que se rastrea realmente en el récord crediticio no es la cantidad, sino es el comportamiento, la disciplina del pagador. Entonces, aunque usted no utilice esa tarjeta de crédito, o sea, un límite bajo, el analista lo único que va a ver es que usted está ponderando una buena puntuación en el Centro de Información Crediticia. Entonces, si usted sabe y tiene planes de expansión para el próximo año o para los próximos 6 meses, váyase a un banco, tramite una tarjeta de crédito. Si de repente usted no tiene manchado el crédito, pero tiene muy poco tiempo de operar, es muy fácil, agarra $500, se va para cualquier banco y hace una tarjeta de crédito back to back que no requiere información financiera de respaldo. Nada más, contra esos $500 le hacen la tarjeta de crédito y ya se lo reportan, no tiene que tener récord crediticio ni capacidad de pago porque usted va a tener los ingresos respaldando eso. Y eso es un truco que uno aprende con el tiempo de trabajar en la banca. Ya con eso usted va a demostrar que tiene récord crediticio. Use o no la tarjeta de crédito, todos los meses se va a reportar que su tarjeta está como al día y ya eso va construyendo su récord crediticio. Entonces, lo que les quiero decir es que desde la perspectiva de las variables cualitativas, el análisis financiero tiene que contar una historia de principio a fin.
y esa historia tiene que verse desde todas sus perspectivas, incluido el tener un récord crediticio. Pero bueno, la otra cosa son las referencias comerciales. Ya los bancos estatales y algunos bancos privados han dejado de utilizar las bases de datos, el famoso Equifax, Datum, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque al final se estaban convirtiendo en gestores de las grandes tiendas de retails que, vamos a ver, a veces hay clientes que pagan mal en una tienda de estas de retail, que venden a crédito todo, pero no tiene el mismo comportamiento con el banco y de repente por una plancha que vale 10,000 colones estás arruinando la vida crediticia de un cliente que su comportamiento de pago hacia los bancos es diferente. Entonces, si usted quiere saber si está manchado o no, usted primero va a cualquier banco, pide su reporte crediticio, ¿verdad? Después, usted se va a la consulta pública de expedientes judiciales del Poder Judicial, valga la redundancia. Aquí les voy a colgar el link para que ustedes sepan, para ver si hay expedientes que se muestran activos. Porque, bueno, ya saben, la administración de justicia en este país no es tan pronta y cumplida como la Constitución política lo dice. Entonces, a veces, aunque a usted le han archivado el caso, pues no sale archivado en la consulta en línea. Entonces, esa información es pública, usted puede ir a revisarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos el hábito. Aquí se los estoy colgando, aquí abajo les va a salir. Usted verifica qué expedientes busca ahí por nombre en la consulta pública, usted verifica qué expedientes están abiertos, ¿no? Lo que a los bancos les interesa son los expedientes que son de tipo cobro judicial, que usualmente traen CJ al final. Los que traen PE son los expedientes penales, estados de familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos los analistas financieros que trabajan en la banca, como información cualitativa previa, revisan esta consulta que les acabo de colgar. Entonces, usted mismo haga el ejercicio, vaya y revise primero, antes de ir al banco, vea cuáles son los expedientes, vaya con su abogado o vaya al juzgado que corresponda y pregunte a qué se debe eso, en qué estado está, y de una vez, sin que le pregunten, en su perfil, usted pone la justificación a eso y lo reconoce. Así le va a ahorrar el trabajo de análisis al banco, ¿no? Y si no, pues hace los arreglos de pago correspondientes. Vean, la experiencia comprobada en la actividad económica es de los aspectos más importantes, incluso en las economías desarrolladas, donde sí existe la banca de desarrollo, no como Costa Rica, honestamente, donde hay crédito, capital semilla, el haber quebrado unos negocios le da a usted mayor acceso al crédito porque tiene experiencia de cómo no llevar a la desgracia a una compañía. En este país no es así, en este país honestamente no se premia el emprendedurismo. El gobierno sale por ahí con bombos y platillos diciendo que se promueve la banca del desarrollo, pero yo, que fui banquero muchos años, les digo, mire, la banca de desarrollo en este país no existe. De repente hay uno que otros programas especializados en el que si usted tiene paciencia y está dispuesto a esperar 6 a 12 meses y construir un plan de negocios enorme, le van a dar 2, 3, 4, 5 millones. Pero si usted quiere hacer un startup, digamos, y de repente comenzar una compañía desde cero, en todo lado le van a decir que no, que usted tiene que tener 24 meses. Entonces, ¿sabe qué pasa con los fondos de la banca para el desarrollo? Terminan siendo para la misma gente que ya tiene compañías establecidas, que son compañías grandes, a un precio mucho menor. Es decir, la tasa de interés es más barata. Pero bueno, este es el comentario de intriga nada más. Entonces, sí, gracias Julio, los expedientes que terminan en CI, que son expedientes civiles, ¿verdad? Les decía, ustedes tienen que comprobar la experiencia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago eso? Vean, a veces nos olvidamos que las compañías se componen de personas. Entonces, ¿cómo hago yo para mitigar la experiencia comprobada? De repente yo soy carnicero y me quiero meter en el negocio inmobiliario y entonces, si bien en mi carnicería me va muy bien y yo tengo fila, la gente saca cita para venir a comprarme 1 kilo de chuleta, yo voy al banco con mi sociedad que se dedica a la carnicería y digo, mire, quiero construir un edificio. El analista le va a decir a usted, ven acá, dígame una cosa, ¿y usted a qué se va a dedicar? A alquileres. ¿Qué experiencia tiene usted en los alquileres, en los bienes raíces? No, mire, es que el vecino se puso una torre de apartamentos y la alquiló antes de que terminara y yo sé que me va a ir bien, ¿verdad? Eso no funciona así. Usted tiene que justificar la experiencia, incluso usted tiene que llenarse de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Busca algún partner, alguna persona con experiencia y dentro de su perfil usted incluye
su currículo personal, su experiencia como carnicero, para seguir con el ejemplo, y busca al amigo Patricio, ¿verdad?, que es corredor de bienes raíces, y le dice, mira, Patricio, hagamos un partnership, te voy a dar una participación minoritaria en las acciones y voy a poner tu currículo con amplia experiencia en el negocio de los bienes raíces, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es, fíjese que la justificación de su compañía no tiene que ver solamente con los aspectos cuantitativos, ¿no? Ya tendremos la oportunidad de hablar sobre el análisis PES y el análisis FODA y el análisis de las fuerzas de mercado, conocido como análisis Porter, pero específicamente sobre esto, que son puras mañas para entrar a la banca, para incluir un crédito a la banca, digo, no son mañas, son mejores prácticas que le van a facilitar a usted hablar el mismo idioma que el banco. Si usted justifica bien esto y hace un prospecto bien apropiado de eso, es muy difícil que le digan que no, ¿verdad? Partiendo del supuesto de que sus números están bien. Bueno, ya casi para terminar, si tienen alguna pregunta, pues ahí nada más la cuelgan o algún comentario. Mira, ahí está Fernando León. ¿Qué me dice, Fer? ¿Todo bien? Mire, mi amiga Elvira, hace rato no la veo. Entonces, ahí les colgué, aquí justamente, ahí lo van a ver, debajo de la publicación de este video, abajo, al lado, depende de si lo están viendo en el teléfono o la computadora, hay dos links que van a una carpeta de Drive. Ahí está en el segundo link pues la información de un perfil guía. Ahí lo pueden ver. Si ustedes bajan ese Word, pues es solamente una guía que rejunta todas las cosas que les acabamos de decir. Vean, importante, que he dicho que me recordé de esto. La normativa financiero-bancaria hace especial énfasis en una cosa que se llama grupos de interés económico. Si los quieren buscar, es la normativa 504. Nada más se meten a la página de su jefe, van a la pestaña normativa vigente y ahí está. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces uno dice, no, es que yo soy el accionista de la compañía y listo. Y cuando constituimos las sociedades, le decimos a mi hermanillo, a mi prima, al compa el de la esquina, mira, mae, para poder llenar los campos de la junta directiva, firmarme aquí para que figures como secretario o como lo que sea, ¿no?, dentro de la junta directiva. Y no estamos conscientes de que la normativa establece que si usted es miembro directivo y tiene capacidades de gerenciar esa compañía, o incluso, aunque no forme parte del cuerpo directivo, pero está en una posición administrativa en la que usted puede gerenciar y tomar decisiones y crear subordinación jurídica, usted forma parte del grupo de interés económico. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo puse como vicepresidente o como tesorero a mi hermanillo para que figurara en la sociedad porque ocupaba llenar los campos y mi hermanillo tiene el récord manchado, adivine qué, a su empresa le van a rechazar el crédito porque el grupo de interés económico tiene malas referencias. Entonces, o le va a tocar justificarlo bien o simplemente va a tener que hacer el trámite de sacarlo. Entonces, esos son uno de los aspectos cualitativos que usted tiene que revisar antes de tramitar un crédito para venderse bien ante los bancos. Vaya, revise la junta directiva, vaya, vea quiénes están, si les tiene confianza, pídales que saquen su récord crediticio para ver que no estén manchados. Y si no, pues simplemente haga los cambios en la junta directiva para que no vaya eso a entorpecerle el proceso de crédito. En los puestos gerenciales, cuando ya la información, además peguen ahí el currículo de la persona que está ahí para que el analista sienta la confianza que quienes están dirigiendo esa compañía es gente capacitada. En la historia, siempre redáctela en tercera persona. Cuente una historia de su compañía, hable de los principales negocios, de los principales ingresos, de los principales segmentos. Haga de cuenta que esta es una carta al amor de su vida y es su oportunidad para conquistarla. Bueno, exactamente es así como tiene que ser con el banco. Cuando usted cuenta la historia, no puede ser posible que ese proyecto, esa compañía que usted desempeña como gerente hoy, tenga una historia de media página. No. Tiene que ser lo más explícito posible. ¿Cuáles son los segmentos? ¿De dónde opera? ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? Incluso pégale un FODA ahí, ¿verdad? Un análisis de fortalezas, oportunidades, donde se vea en detalle los aspectos diferenciadores. ¿Qué hace que el cliente le compre a usted y no le compre a la competencia? ¿Verdad? Los principales productos que usted vende, los clientes, los proveedores. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Para que usted de previo justifique todo lo que acabamos de hablar, que tiene que ver con concentración de clientes y proveedores. En el entorno y mercado, si bien esto no es algo que piden los bancos, los clientes que tienen más experiencia en trámite bancario lo saben. ¿Por qué?
porque no le dan chance a pensar al analista. Vamos a ponerle la camisa de analista. Los analistas son controladores de riesgo. Entonces, ellos siempre, vamos a ver, si usted en una discusión es financiero, sobre el tema que sea, posiblemente los argumentos que usted esboce sean sobre las finanzas, pero si usted tiene de frente a un abogado, sean comentarios asociados al derecho, ¿no? Les pongo un ejemplo. Una vez estábamos hablando con algunos amigos sobre una situación particular de una empresa, y entonces el primer comentario que dije, mira, qué tontería, no sé cómo no se dieron cuenta de eso, que ese negocio era ruinoso y que no tenía tasas de rentabilidad razonables. Entonces dijo mi amigo abogado, yo lo demando por mala praxis, ¿te explico? Entonces el analista tiene esa misma camiseta, el analista no está a favor del crédito, el analista tiene que ser una posición de control. Entonces, en razón de eso, si usted pone al analista a buscar noticias de coyuntura económica, va a buscar aquellas noticias que no favorecen a su negocio. No lo deje pensar dentro del perfil de la información previa, prospectiva de sus estados financieros antes de los números. Ponga información de noticias. Es más, si usted conoce otras compañías que sean empresas públicas, que están en bolsa, que se dedican a algo parecido a usted, haga el análisis financiero y lo pone como comparativo de industria y, como dicen, saca pecho por los indicadores en los cuales usted es mejor, ¿verdad? Váyase a la página del Banco Central donde está el índice mensual de actividad de... Sí, es cierto. Gracias, Patricio. Hay que hacer una segmentación de clientes, ¿no? Vean, esto, gracias Julio por preguntar. ¿Qué tan importante es el gerente o accionista mayoritario esté manchado? Vean, la normativa 504 de SUGEF, se la voy a colgar aquí, denme un segundito para buscar aquí en la página de SUGEF, que es la que establece cuáles son los grupos de... Vamos a ver quién conforma los grupos de interés económico, establece quiénes son así, ¿no? Por supuesto que mi amigo Julio, que ya tiene mucha experiencia en la banca, sabe que es así. Si el accionista, aunque no sea mayoritario, está manchado y figura, ¿por qué? Porque es que recuérdense que la compañía es de los accionistas y a veces hacemos una empresa familiar que el negocio toma auge y dejamos ahí a la abuela, al primo que se porta mal y figura ahí con una participación minoritaria, pero no nos damos cuenta que al final está manchando la compañía. Y por supuesto, cuando más el accionista mayoritario. A los clientes con más experiencia que han tenido situaciones desfavorables, lo que hacen a manera de truco, y esto sí es un truco, es que dejan de figurar como accionistas, ¿verdad? Y lo cambian, ¿no? Pero por supuesto que el accionista mayoritario, si está manchado y no tiene un buen récord crediticio, aunque la sociedad tenga buen récord crediticio, los analistas podrían rechazarlo, porque en su cabeza ellos ven esto como ocultar morosidad. Entonces de repente yo me porté mal, le amarré el perro a todo el mundo, constituye una sociedad, le saco algunas tarjetillas para darle buen récord crediticio, mientras tomo la capacidad de tener un crédito más grande y volver a dejarlo sin pago, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y cuando más el gerente, ojo, aunque el gerente sea nombrado diferente a los miembros accionistas, usted es dueño de una compañía que ya está un poco grande y usted dice, no, yo voy a nombrar un gerente o un administrador que lleve las riendas de esta compañía. Esa persona que usted está nombrando va a afectar su récord crediticio, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es, no le deje todo el trabajo al analista bancario. Usted adelántese. Además, créame, que en el momento en el que usted incluya en sus estados financieros toda esta información de perfil que les he conversado durante esta transmisión, el analista lo va a amar a usted, va a sentir la confianza de saber que hay alguien detrás de esa empresa que se la toma con seriedad y que además está dispuesto a tomar control. ¿Por qué? Porque si usted mide concentración de clientes, plan de sucesión, concentración de proveedores, todo este tipo de cosas, significa que usted está tomando decisiones gerenciales estratégicas de índole cualitativa que le van a asegurar que el timón de su compañía va por buena dirección, ¿no? Entonces les decía, cuando usted hace una solicitud, usted tiene que contar una historia, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, Viviana, el gerente también figura como parte del grupo de interés económico. Aquí mientras hablaba con ustedes, aunque no tenga vela en el entierro, como decimos aquí en Tiquicia, ¿no? Si el gerente está manchado, ¿por qué? Porque es que el gerente es el que tiene la capacidad de dirección de esa compañía. Entonces, alguien que no administra sus finanzas personales bien, ¿cómo va a administrar una compañía bien? Sí me siguen, ¿verdad? Entonces, vean, aquí en este link que les estoy colgando ahora mismo, van a tener ahí Hola, Tarrence, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
ahí van a tener el vínculo a la normativa vigente. Específicamente tienen que buscar la normativa 504, si es la 504, si mal no recuerdo. Ahí me confirman, Julio, que tiene conocimiento en esto. Es la que establece cuáles son los... Sí, aquí está, el reglamento sobre límites de crédito a personas individuales y grupos de interés económico. ¿Es esa la 504 o la 405? No recuerdo, ahorita lo vamos a buscar. Entonces, en muchos casos es difícil que los empresarios tomen con seriedad el análisis, sin embargo tienen que apoyarse en asesores. Por supuesto, Jim, o sea, tienen que apoyarse en asesores. Y voy a hacer paréntesis, hay gente que se dedica a esto en la calle, que los banqueros llamamos estructuradores y no nos hacen mucha gracia, sin embargo hay gente con mucha credibilidad, con mucha trayectoria que puede apoyarles a hacer todo esto que yo pues, les estoy platicando. Entonces, bueno, les decía que dentro del perfil usted tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Y por supuesto de previo, y ya saliéndose un poco del mundo cualitativo, hacer un análisis de las proyecciones de flujo de caja, etcétera. Porque cuando el analista vea que usted hace todas estas revisiones y que usted lo pone de previo, no solo eso, es más, usted ni siquiera debería necesitar tramitar un crédito bancario para tomar control de esto. Un gerente responsable de su compañía, un dueño responsable de su compañía debe tener con facilidad, y se los digo, en el pasado cuando yo era ejecutivo y visitaba a un cliente y mis amigos Jean y 504, sí, gracias Elvira, Jean y Julio que están por aquí viendo la transmisión, visitaba a un cliente y le preguntaba, mira, decime una cosa, ¿cuánto es lo que vos vendés aquí por mes? Ah, no sé, déjame preguntarle al contador. Mira, ¿y cuál es el producto que más vendés vos aquí? Pucha, no sé, tendría que revisar la cuenta. Mira, ¿y qué? ¿Cuáles? ¿Tenés clientes recurrentes? No sé, es que los muchachos son los que atienden. Eso habla muy mal de usted como administrador. Eso significa que usted no está metido en su negocio. Entonces, usted todos los meses tiene que tener claridad de su negocio, de sus clientes, tener claridad de cuánto es el número de ventas que usted tiene y cuánto es el histórico promedio y cuán cerca estoy de ese cumplimiento de ventas. Si tengo concentración de clientes, si tengo concentración de proveedores, si tengo claro qué pasa, si hoy me da un infarto, el Señor me llama al cielo, ¿verdad? ¿Quién va a seguir a cargo de esa compañía? Si de repente tengo claridad de cuál es mi récord crediticio, si tengo noción de si estoy manchado en los expedientes judiciales, si tengo noción de cómo va mi industria, si solo haciendo este ejercicio de naturaleza estratégica, cualitativa, todos los meses usted puede conducir mucho mejor su compañía. Bueno, nada, hasta aquí, para no hacer más largo esto de lo que ya está, sin embargo, pues traté de condensar lo más posible de mi experiencia en variables cualitativas, en el análisis financiero bancario. Espero que les haya servido. Si no, de todas suertes, me escriben por ahí y si es algo, pues lo estudiamos, lo preparamos y hacemos otra transmisión o cuelgo algún documento ahí para que les sirva. Espero haberles ayudado. Y nada, básicamente eso es. Ahí les quedan el documento y los vínculos. Muchísimas gracias por todo este ratote. Chao.